En esta sesión vamos a ver tipos de variables y escalas de medición. Comencemos. Comenzamos viendo los tipos de variables. Los tipos de variables los vamos a dividir inicialmente en dos, ¿no? Las variables pueden ser cualitativas si están asociadas a una cualidad o cuantitativas si están asociadas a una cantidad, ¿no? Por ejemplo, el color del smartphone es una característica que está asociada a una cualidad, por lo tanto, sería una variable de tipo cualitativa, ¿no? Y en cuanto a las cuantitativas que están asociadas a una cantidad, las podemos dividir en dos, en variables discretas y variables continuas. Las variables discretas, ¿no?, toman valores en conjuntos finitos, ¿no?, o pueden ser infinitos numerables, ¿no?, pero son numerables. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el número de llamadas que podríamos recibir en nuestro smartphone, ¿no? Estas pueden ser 0, 1, 2, 4 y así hasta el infinito. Todas ellas se pueden numerar, ¿no? Por eso es que esta variable sería una variable cuantitativa discreta. Por otro lado, tenemos las variables cuantitativas continuas, que son variables que tienen rangos, ¿no?, de valores en un conjunto continuo, como por ejemplo el tiempo que vamos a demorar para resolver un examen. Este tiempo puede estar en minutos y puede estar desde 0 a 30 minutos, por ejemplo, en un examen de 30 minutos, y podría tomar cualquier valor, ¿no? Puede ser un valor muy pequeño como 0.00001 minuto, por ejemplo, o valores enteros también, ¿no?, como 1, 2 minutos, y en general cualquier valor, ¿no?, en ese intervalo de 0 a 30 minutos, ¿no? Por eso esta sería una variable cuantitativa continua, ¿no?, que tiene valores dentro de un rango continuo, ¿no? Las escalas de medición son otra categorización de las variables, en donde vamos a encontrar 4 diferentes tipos, ¿no?, de escalas de medición. La nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Según vayamos yendo de nominal hacia la escala de razón, vamos a tener más propiedades y más posibilidades de realizar cálculos con estas variables, ¿okay? Entonces tenemos la nominal, que describe una categoría, como por ejemplo para cuando tenemos la variable hombre-mujer. Tenemos la variable ordinal, que describe el orden de una variable, ¿no?, como por ejemplo nivel socioeconómico o número de puesto en el que queda un alumno en un curso, ¿no? Tenemos la variable de intervalo, que ya define variables cuantitativas y que sirve para cuando no hay posibilidad de tener un cero absoluto, es decir, cuando el cero que observamos no significa la ausencia de una característica, sino simplemente es un valor que se le asigna a alguna característica. Por ejemplo, la temperatura, ¿no? El 0 grados de temperatura no significa que no haya temperatura, ¿no? Hay una temperatura y esa temperatura es 0, ¿no? Los intervalos las variables de intervalo son en general bastante específicas, ¿no?, como la temperatura, como el año también. Y finalmente las variables de razón, ¿no? Escala de razón hace referencia a las variables cuantitativas en las cuales se puede sumar, restar, multiplicar o dividir con estas variables, en comparación con las de intervalo, que solo se pueden sumar, restar, pero que no se pueden multiplicar o dividir. Y como les decía, conforme vamos pasando de nominal a ordinal, a intervalo y de razón, vamos a tener mayores capacidades para poder hacer cálculos con estas variables. Comenzamos con la escala nominal. Esta escala nominal representa categorías y tiene un orden arbitrario, ¿no? Un ejemplo de esto es el sexo, femenino, masculino, por ejemplo, en donde vemos que, bueno, representan categorías en cada uno de ellos y que tienen un orden arbitrario, ¿no? Femenino puede ir delante de masculino o al revés, masculino delante de femenino. Y también vemos que se puede calcular para ese tipo de variables con la escala nominal una moda, ¿no?,
y en donde podemos ver quién de estas categorías, cuál de estas categorías tiene un mayor porcentaje o representación en la muestra, o una frecuencia, ¿no? Que sería la cuenta de valores que habrían en cada una de estas categorías, ¿no? Otro ejemplo sería la carrera, ¿no? La carrera que tiene 1 también es una variable categórica, ¿no? No tiene un orden predeterminado, le podemos poner el orden que nosotros querramos, ¿no? Y finalmente con ello se puede obtener una moda o hacer la cuenta por cada uno de ellos y obtener frecuencias en cada uno de ellos, ¿no? Un último ejemplo es el tipo de sangre, ¿no? También representa categorías y en un orden arbitrario, no están ordenadas necesariamente, ¿no? Entonces esto es la escala nominal. Seguimos con la escala ordinal. Esta sirve para representar categorías del mismo modo que la escala nominal. Sin embargo, esta tiene adicionalmente una característica, y es que el orden se puede tomar en cuenta en los valores de estas variables, ¿no? Por ejemplo, el grado de instrucción, en donde tenemos un orden preestablecido. Primero tenemos primaria, luego secundaria y finalmente superior. O la satisfacción por un producto, en donde podemos pasar desde muy insatisfecho hasta muy satisfecho, ¿no? Con un orden establecido. Y finalmente también el nivel socioeconómico, que tiene un orden establecido cuando nosotros decimos bajo, medio y alto para esta variable, ¿no? Los indicadores que se pueden obtener para estas variables, este tipo de variable con escala ordinal, son, aparte de la moda y la frecuencia, que también se puede calcular para la escala nominal, son la mediana y el percentil. Seguimos con la escala de intervalo. Esta va a servir para variables cuantitativas y va a permitir cuantificar diferencias entre dos de sus valores. Sin embargo, no nos va a servir para realizar otros cálculos como multiplicación, división, ya que esta no tiene un cero absoluto. Es decir, el cero que podríamos ver en esta variable no significa ausencia de la característica, sino significa otra cosa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la temperatura. La temperatura en grados centígrados puede ser 0, es verdad, pero ese 0 no significa que no existe temperatura, sino que la temperatura es 0 simplemente, ¿no? No significa que no hay temperatura. ¿Ok? Por esto esta variable, la variable temperatura, vendría a ser una variable con escala de intervalo. ¿Ok? Son pocas las variables que tienen escala de intervalo. Entre ellas tenemos la temperatura, ¿no? El año, ¿no? El año en cuanto a, por ejemplo, 1990, 2020, 2021, ¿no? Son valores de una variable, de la variable año, y en donde el 0, ¿no? No significa que haya ausencia del año, ¿no? Sino significa que es el año 0 simplemente. Es una representación nada más. Finalizamos con la escala de razón. Esta es una escala para variables cuantitativas, así como la escala de intervalo, ¿no? Y la mayoría de las variables cuantitativas se va a encontrar en esta escala, ¿no? Esta escala va a representar variables que pueden medir diferentes características y donde estas características se van a poder sumar, restar, dividir y multiplicar. ¿Ok? Y aquí sí vamos a tener un 0 absoluto. Eso quiere decir que el valor 0 para las variables de tipo de razón va a significar que hay ausencia de la característica que estamos observando. Por ejemplo, ¿no? El sueldo bruto mensual en nuevos soles de un empleado de una empresa, ¿no? El sueldo es un valor que va a poder realizar todas estas operaciones, ¿no? Se puede sumar, restar, se puede dividir y multiplicar el sueldo, ¿no? Y además el 0 significa ausencia de esta característica, ¿no? Ausencia de sueldo significa sueldo igual a 0, ¿no? Aquí el 0 tiene un sentido, ¿no? Como en el otro caso, ¿no? Luego el tiempo
que vamos a tardar en terminar una prueba de agilidad mental también, ¿no? Va a ser una variable con escala de razón y se va a poder hacer todas las operaciones y adicionalmente el 0, ¿no? Significa la ausencia de esta característica, ¿no? El tiempo en minutos que tarda un alumno en terminar una prueba de agilidad mental. Cuando decimos que es 0 este tiempo, significa que no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo que se haya transcurrido para este alumno. Luego el peso, ¿no? De una persona, ¿no? También aquí vemos que el 0 significa ausencia de peso, ¿no? Y la edad, ¿no? En años, donde el 0 significa ausencia de edad, no tenemos ninguna edad. Como vamos viendo, al ir pasando de la escala nominal hacia la escala de razón, vemos que es posible realizar más operaciones y eso significa que más indicadores van a poder ser utilizados en cada una de estas escalas. Vemos que en la escala nominal solo es posible obtener la moda y frecuencias, mientras que en la escala ordinal vamos a poder añadir, además de la moda y frecuencias, una mediana y percentiles. En la escala de intervalos, aún más, vamos a poder calcular una media, un promedio, una desviación estándar, ¿no? Hacer sumas y restas también. Y finalmente, en la escala de razón, vamos a poder hacer todas las operaciones, incluso multiplicar y dividir. Esto nos va a servir para poder crear otros indicadores en donde tengamos que usar la multiplicación o división, ¿no? Entonces, las variables de escala de medición de razón son las que nos permitirían obtener cualquier indicador a partir de ellas, ¿no? Ya que nos permiten hacer cualquier cálculo con ellas. Ahora les toca a ustedes hacer estos ejercicios en donde vamos a indicar el tipo de variable y la escala de medición de cada una de estas variables que estamos mostrando en la tabla, ¿ok? Entonces, la primera variable, número de aplicaciones en un celular. ¿Qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Pueden pausar el video y pensar un poco en cuál es la respuesta. La respuesta es cuantitativa, ¿no? Y además discreta, porque es un número lo que vamos a obtener a partir de el número de aplicaciones en un celular, ¿no? Este puede ser desde 0, 1, 2, 3 y así, puede ir avanzando, ¿no? Así que es cuantitativa porque nos va a servir para cuantificar, ¿no? Y discreta porque la podemos enumerar, ¿no? Tenemos el 0, 1, 2, 3 y así, ¿ok? La escala de medición para esta variable, número de aplicaciones en un celular, sería razón. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿no? Es una variable cuantitativa en donde el 0 que obtenemos, ¿no? 0 significa la ausencia de esta característica. 0 significaría que no tenemos aplicaciones en el celular, ¿no? No existe un número de aplicaciones en el celular. Ahora, el material de una tubería, ¿no? Si es de cobre, PVC u otro material. ¿Qué tipo de variable sería en este caso? Vemos que es una cualitativa. ¿Por qué? Porque describe una categoría, ¿no? Una categoría del material de la tubería, ¿no? Como cobre, PVC y otros. Y la escala de medición que tendríamos para esta variable sería nominal, porque las categorías, ¿no? Como estas, no tienen un orden específico entre ellas. Las podemos ordenar de cualquier manera como nosotros queramos. El año de nacimiento de una persona, ¿no? ¿Qué tipo de variable es? Es una variable cuantitativa discreta. Esta variable, ¿no? Nosotros la vamos a usar para contar, ¿no? En qué año nació una persona, ¿no? Y vamos a poder tener valores específicos para este año, ¿no? Como por ejemplo 1990, 1991, 1992 y así.
¿no? Y cada uno es un número. Entonces, por eso es una variable cuantitativa, ¿no? Representa una cantidad y es discreta, ¿no? No es solo una etiqueta. Y la escala de medición de esta variable es de tipo de intervalo. Porque, en este caso, año del nacimiento puede ser 0, pero en ese caso no significa que no exista año de nacimiento, sino que el 0 es un valor del año de nacimiento simplemente. Así como existe menos 1, que sería 1 antes de Cristo, ¿no? O 2 antes de Cristo, así. Luego, la profesión, ¿qué tipo de variable sería? Es cualitativa, ¿no? La profesión es una variable en donde nosotros podemos tener diferentes respuestas, diferentes categorías, ¿no? Como biólogo, genetista, ingeniero, ¿no? Y la escala de medición que tendríamos para esta variable sería nominal, porque no hay un orden preestablecido entre estas categorías, ¿no? Finalmente, el peso de un recién nacido sería de tipo cuantitativa y continua, ¿no? Es cuantitativa porque estamos cuantificando una característica, que en este caso es el peso, y es continua porque puede tomar cualquier valor dentro de cierto rango, ¿no? Con un número de decimales infinitos si es que nosotros queremos, ¿no? No hay problema. Y la escala de medición en este caso vendría a ser de razón, puesto que el peso igual a 0 significa la ausencia de peso. Para terminar, vamos a ver la relación entre las escalas de medición y los tipos de variables. Las escalas de medición, ya las habíamos mostrado, son nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Estas se van a categorizar de la siguiente manera. Las dos primeras van a ser utilizadas para variables cualitativas y las dos últimas para variables cuantitativas. Dentro de las variables cuantitativas están la escala de intervalo y la de razón. Sin embargo, la de razón es la que va a contener la mayor cantidad de variables. Y eso es bastante útil, ya que la escala de razón nos permite hacer diversos cálculos con ella, ¿no? Y así obtener diversos indicadores: media, mediana, percentiles, desviación estándar, coeficiente de variación y así. Y eso es todo. Muchas gracias por habernos acompañado a realizar este repaso de tipos de variables y escalas de medición. Nos vemos.